Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida a este encuentro dominical con la opinión, el análisis, la información, las diferentes corrientes de pensamiento. Esta es la agenda que le proponemos hoy. 2 años sin clases presenciales, retos y consecuencias. Nivia Roxana Castrellón, analista en educación, y Francisco Trejo de UNICEF estarán con nosotros. A un mes de las clases presenciales, sí. Solo nos distancia un mes de iniciar las clases presenciales. ¿Qué hace falta? La ministra de Educación, Maruja Gordá de Villalobos, nos acompaña. Los fueros en un país donde constitucionalmente dice que no hay fueros ni privilegios. Gabriel Silva, diputado independiente, Guillermo Márquez Amado, ex magistrado del Tribunal Electoral, harán el análisis. Se acerca el fin de la pandemia, ya Dinamarca lo decretó. ¿Qué tan cerca, qué tan lejos estamos nosotros? El doctor Juan Pascale del Instituto Conmemorativo Gorgas es nuestro invitado. Y hablaremos también un poco de salud mental. ¿Qué nos está pasando? Hemos tenido una semana intensa. Suicidios, intentos de suicidios, un cuadro difícil. Merge Eliezer, ella es una ex Miss Panamá y también activista. Lesbia González, psiquiatra. Las dos pondrán en perspectiva este tema. En la agenda de hoy, don Danilo, bienvenido. ¿Qué le parece? Una agenda acorde con nuestra vivencia próxima, ¿no? Esta semana yo siento cierto optimismo, mira, porque tuve 2 indicadores claros de que la pandemia estaba mejorando. ¿Más tráfico? Exactamente, reaparecieron los tranques. Sí. Ajá. 3 semanas sin tranques y de repente esta semana reaparecieron los tranques. Así que quiere decir que la cosa está mejorando. ¿Y el otro indicador? La otra señal es, sin duda alguna, ya mucho más objetivo, mucho más científico, que es el porcentaje de positividad ha bajado considerablemente. Considerablemente. Bien, hablemos de educación. Nivia Roxana Castrellón nos acompaña. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Y también Francisco Trejos. Bienvenido. Muchas gracias, Hugo, por este espacio. Yo quisiera tener primero una aproximación de, vamos a hacer la analogía como se hace prácticamente con esta pandemia en todos los aspectos. Comparémoslo con un enfermo. ¿Cuál es la condición? O de un individuo. ¿Cuál es su situación de salud en este momento? ¿Dónde ubicaríamos a la educación? Nivia Roxana Castrellón. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que hay que considerar que en realidad en Panamá hay 3 sistemas educativos en uno prepandémicos. Ustedes ven los resultados, por ejemplo, generales del país, donde las pruebas parecer el 50% de los estudiantes no llegaban a las competencias funcionales en lectura en 3er grado, versus de pronto unos resultados en las áreas comarcales donde casi el 90% no lograban esos resultados, y un resultado diferente en las escuelas particulares donde un 80% tenían las competencias correctas y un 20% no. Eso es prepandemia. Eso es prepandémico. Y también tenemos el resultado de las pruebas que recientemente se dieron, la prueba ERCE, en donde el Laboratorio Latinoamericano de la Calidad de la Educación de la UNESCO nos manifiesta y nos demuestra que hemos tenido una involución de aproximadamente 15 puntos. Eso tiene mucha significación, fue prepandémico, eso ocurrió, esa prueba, los resultados se tomaron en julio de 2019 y entonces tenemos que pensar qué ha ocurrido desde entonces. Hagamos la analogía. ¿Dónde ubicamos? ¿Lo ubicamos en sala de urgencias? ¿Está en consulta? No sé. No, yo pienso que está en cuidados intensivos. Nuestra educación está en cuidados intensivos. Claro, por supuesto, porque primero venía de una situación de rezago, en donde los resultados de la prueba ERCE, para darles una idea, en 3er grado nosotros estábamos con resultados menores a Nicaragua y El Salvador en lectura en 3er grado y en matemática. Nicaragua tiene un Producto Interno Bruto per cápita de $6.000 en ese momento al año, El Salvador 9.000, Costa Rica tiene 20.000 y nos supera ampliamente, y Panamá en ese momento $30.000 al año. Entonces eso te habla mucho de que pudiéramos hacer más. Ya Nivia nos ha adelantado algunas cifras, pero yo quisiera comenzar de verdad con esa definición, esa analogía
¿Dónde ubicamos este paciente llamado educación UNICEF? Francisco. Bueno, previo a la pandemia teníamos grandes desafíos. 70% de los estudiantes, según las pruebas PISA, no lograba las competencias mínimas requeridas. Las proyecciones del Banco Mundial hablan de que hoy en día esa cifra alcanza el 90% de los estudiantes. La educación a distancia fue una respuesta a la emergencia que logró alcanzar a casi 8 de cada 10. Sin embargo, la educación a distancia no va a reemplazar a la educación presencial, ¿no? Y el primer paso para iniciar esa recuperación de aprendizajes es que inicien las clases de forma presencial, y es por eso que desde UNICEF aplaudimos el decreto 2077 que establece la educación presencial para el año lectivo 2022. El 7 de marzo comienzan esas clases presenciales, hoy es 6 de febrero, pero deme el diagnóstico, ¿cómo está el enfermo? ¿Dónde lo ubica usted? Bueno, lo primero es que la pandemia puede ser una oportunidad para plantearnos un sistema educativo con un enfoque diferente, ¿no? La recuperación tiene que enfocarse en las competencias básicas. Sabemos que tenemos un virus en el sistema educativo, que son los aprendizajes empobrecidos, y para poder remediar esos aprendizajes, la clave es enfocarse en los docentes y que estos puedan identificar las competencias principales a las que ellos deben enfocarse. Las aulas este año van a ser aulas multigrado. ¿Por qué? Porque los estudiantes van a tener distintos niveles de aprendizaje y es clave que los docentes puedan, digamos, acompañar a estos distintos niveles de aprendizaje para que los estudiantes no abandonen el sistema educativo, sino que puedan recuperar. La recuperación va a tomar más tiempo de lo que ha tomado la pandemia, pero esta es la oportunidad para iniciar con el enfoque adecuado, y sabemos que desde el Ministerio de Educación están trabajando en eso y sobre todo en mejorar las herramientas que tienen los docentes para esto. Hombre, no me ha querido hacer la analogía. Va en ambulancia, está en cuarto de urgencia, está en UCI, está con respirador. Por favor, compáremelo. Bueno, la pandemia nos ha dado grandes aprendizajes, sí, y hemos avanzado en ciertos aspectos, por ejemplo, el acceso a la tecnología, y tenemos que seguir enfocándonos en lo más importante, que es los aprendizajes, y para eso tenemos que comenzar con la educación presencial. Ese es el primer paso. El hombre no me quiere dar la analogía. Entre usted en tema, don Danilo. Bien, sí, a veces Es que es difícil, sí. Y con más cuando uno aprecia lo que tiene entre manos, ¿no? Que es educación. Así es, pero bueno, ni modo, aquí la tenemos enfrente y tenemos que diagnosticarla. Vamos a ver si preguntando de otra forma podemos afrontar la realidad del paciente. Con lo que yo le copié, quiere decir o entiendo que actualmente nuestro sistema educativo tiene docentes que no pueden identificar la condición de los estudiantes en cuanto a su capacidad o a su posibilidad o a su potencialidad para el aprendizaje. Eso es lo que tenemos, porque usted se refirió a lo que debiera hacerse cuando entremos. Sí. ¿Es ese el estado entonces actual que yo entendí o estoy equivocado? Sí, uno de los grandes retos que tiene nuestro sistema educativo es el programa educativo. Y el programa educativo tiene dos visiones. Una visión pragmática que habla de un currículum que se debe contextualizar, un currículum que se debe adaptar al contexto, y una visión de contenidos. Hoy en día la visión de los contenidos priva más y tenemos un currículum sobrecargado en contenidos. Entonces, la respuesta es que los docentes puedan desarrollar la capacidad primero para identificar dónde sus estudiantes necesitan mayor apoyo. Entonces, ¿no? los docentes son tan víctimas como los estudiantes. A ver. Entonces, hay un tercero aquí en mención. A ver, es que yo creo que es muy importante irnos al diagnóstico de instrumentos como el Compromiso Nacional por la Educación, en donde en su momento se hizo muy claro que no solamente tiene que ver con los contenidos que enseñamos, sino cómo enseñamos y qué estamos haciendo en el aula. El aula es el escenario. Y en ese escenario hemos hecho por muchos años, y esto no tiene que ver con la actual administración, esto viene de hace 40 años, ojo, porque aquí no andamos de tribunal condenando gente, pero la realidad es que nos pusimos a enfocarnos en la reproducción de información. No enfocamos pensamientos críticos, no formamos el ser, hacer, aprender y convivir, como dice la carta de Jacques Delors, que es la columna vertebral de lo que debe ser la educación según la UNESCO. Entonces, ¿qué es lo que ha estado pasando? En realidad es que
no hicimos lo necesario con nuestros muchachos y tiene que ver no solamente con contenidos de conocimiento, sino con competencias, habilidades, actitudes y destrezas, y algo fundamental que sí existe hoy y que lo tiene el Ministerio de Educación, que son los derechos fundamentales de aprendizaje. ¿Qué son los derechos fundamentales de aprendizaje? Es distinto a aquello que tú me quieras enseñar, es lo que yo tengo derecho a aprender. Es otra cosa. Entonces, cuando nosotros hablamos de los derechos de aprendizaje, primero es qué debo saber, con qué profundidad y qué debo poder hacer con eso. Y justo sobre los derechos fundamentales de aprendizaje que se basan en las materias básicas es que se hacen las pruebas nacionales e internacionales. Entonces, si nosotros seguimos así como bien necios, por no decir otra cosa, insistiendo en el currículum y no insistimos en los derechos fundamentales de aprendizaje, vamos a seguir saliendo mal en las pruebas nacionales e internacionales. Uno ha visto muchas cifras de evaluación del impacto que ha tenido la pandemia en lo que es la educación, pero hubo una que a mí me llamó la atención porque la herramienta por antonomasia para el ascenso social es la educación. Sin educación, usted no asciende socialmente ni económicamente. Y esta cifra se la pongo sobre la mesa. Un estudio de UNESCO, Banco Mundial y UNICEF dice que esta generación perderá 17 billones de dólares en ingreso del ingreso que debía percibir. O sea, es una generación que se está condenando a la pobreza y a la mediocridad, en otras palabras. ¿Quieres decirlo tú? Lo digo yo como quieras. Adelante. Bueno, la exclusión educativa, el abandono escolar es un fenómeno que ocurre, no ocurre de hoy para mañana, ¿no? Inicia cuando un estudiante, por ejemplo, no accede al preescolar, cuando un estudiante no aprende a leer y a escribir en sus primeros grados y digamos que se materializa a partir del 7º grado, por lo general, cuando el estudiante tiene rezago educativo, tiene sobreedad. Entonces debemos entender que la pandemia ha impactado ya los retos que teníamos, digamos un 70% de aprendizaje en el sistema educativo a una proyección de 90%, y digamos que para remediar eso podemos hacer muchísimas cosas. La primera es que los factores socioeconómicos no afecten la continuidad educativa, o sea que la falta de ingresos no sea una excusa para que el estudiante salga de la escuela. El otro es el factor sociocultural también, y eso tiene que ver con la valoración que tiene la familia sobre la educación, la autoestima que tiene el propio estudiante sobre lo que puede aprender y la valoración que tienen los docentes sobre los estudiantes. Y el otro factor que es muy importante, que está bajo el control del Ministerio de Educación, es el programa educativo. Y como menciona Nivia, la clave es que nos enfoquemos en los más importantes. No podemos abarcar todo, porque si abarcamos todo, no vamos a profundizar y no vamos a lograr ese enfoque competencial que requiere, digamos, que los estudiantes para desarrollar esas competencias básicas que luego le van a servir para la vida, para el trabajo, para continuar los estudios superiores. Nivia, esa misma pregunta. Estamos condenando entonces a esta generación que ha estado con esta educación virtual a distancia a la mediocridad, a quedarse socialmente en el mismo nivel donde se encontraba. Yo creo que es bien importante que nos lo hayan dicho, en el sentido de saber cuáles son las consecuencias si no actuamos. Es fundamental porque somos adictos a la inmediatez. Entonces nos dicen que el problema es de salud. No, el problema no es de salud, el problema, ese es el coyuntural. En 20 años ni nos vamos a acordar qué era esa cosa de COVID, pero vamos a vivir las consecuencias de una educación mediocre y estamos condenando el futuro de un montón de generaciones. Entonces, ¿qué toca? Primero, hacer dos cosas. Una es entender lo que dijo Francisco, que un poco lo voy a desgranar más. El educador lo que va a tener son distintos niveles de aprendizaje en un aula porque él en realidad no sabe qué fue, cómo aprendió ese muchacho en casa a distancia. Eso es uno. Dos, tenemos que utilizar un sistema en donde el educador no le demos ese reto solito, sino que hagamos paquetes estandarizados de cómo debe recuperarse el estudiante. Y con eso ya estandarizado, hecho técnicamente, nosotros vamos a lograr, yo pienso que son dos escalones. El primero, volver a los niveles 2019 y el segundo es asumir el gran reto. Oiga, volver a los escalones 2019 no implica que llegamos a un buen escenario. No, estábamos graves en esa época. Pero sí es obvio, pero es que estamos ahorita, yo te dije cuidados intensivos. Tiene no razón. Me piden muchas cosas. Tiene razón, don Danilo. Ya. Hay tutelaje en la educación y se los pregunto así, parece una pregunta
tonta o obvia, pero se lo pregunto porque todo el lenguaje oficial no reconoce responsabilidad del Estado. Fíjense, aunque se dice cosas sobre la educación, resulta que los chicos son desertores. Se habla de abandono. Todo eso recae sobre la responsabilidad del sujeto que se va. Nadie plantea, ¿acaso, qué hace que el sujeto no esté? ¿No hay un enfoque de ruptura aquí? ¿No hay un enfoque de que soy yo el que no, como Estado, que no sé cómo tenerte, cómo incorporarte, cómo hacer que participes de un sistema educativo que funcione bien? ¿Por qué en el lenguaje oficial toda la responsabilidad recae sobre el individuo que menos responsabilidad tiene, que es el estudiante? Él es el que abandona, él es el que es desertor. ¿Esto a quién salva de responsabilidad? A ver, es que yo tengo que decirles algo. Entre los diferentes, de pronto los diferentes ámbitos en donde uno se desenvuelve, a nosotros nos tocó ser parte del Compromiso Nacional por la Educación y después el Consejo Permanente Multisectorial para la implementación del Compromiso Nacional por la Educación. Cuando vino la crisis, una de las primeras cosas que nosotros nos dimos cuenta, y el Ministerio de Educación lo acogió con mucho entusiasmo, ojo, nos dimos cuenta de que veníamos con una merma, no ahorita, 15.000 estudiantes anualmente estábamos perdiendo. Y quiero decirles... Un año que va, ese es un promedio. Eso es un promedio. Bueno, no, pero ahora viene la otra parte. Se hizo algo que fue consensuado en el COPEME, que se trae esa propuesta al ministerio, el ministerio la acoge, que es la red de retención y reinserción escolar, que tiene que ver con el lenguaje que mencionas. Nosotros como sistema, ¿cómo retenemos a los estudiantes? ¿Cómo nos damos cuenta que efectivamente tienen situaciones? Y tú tienes que ver 4 ámbitos. El primero es el ámbito del entorno donde se desarrolla el estudiante. El segundo tiene que ver con el ámbito familiar, porque hay veces que las familias no apoyan, especialmente en ciertas provincias como Colón. El tercero tiene que ver con la escuela. Hay escuelas que no hacen que los muchachos tengan ¿cómo decirte? El piso mínimo para quedarse. Y cuarto, las propias características del estudiante. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno tiene un enfoque holístico, que es lo que se hizo, hay todo un protocolo para tener alerta temprana, para reinsertarlos y para también retenerlos, porque la antesala, y lo dijo Francisco, la antesala de la deserción escolar es las deficiencias, es la deficiencia escolar. Cierro con el tema de deficiencia y ustedes, señor Trejos, porque leía un estudio en Brasil, 28% de aprovechamiento del aprendizaje que podían tener estudiantes, solo el 28% le quedaba al estudiante como algo que había obtenido de conocimiento en estas clases o en esta etapa virtual. Un escenario difícil, ¿no? Sí, un escenario difícil y obviamente la educación a distancia fue una respuesta a corto plazo, sí, ¿no? Pero cuando nosotros analizamos las cifras que nos dan las encuestas de hogares que se realizaron durante la pandemia, nos damos cuenta que, por ejemplo, la mayoría de los estudiantes de hogares de situación socioeconómica desafiante acceden a la educación a través de un celular, por ejemplo. Y es un celular que es compartido con 4 o 5 miembros de la familia. Entonces, definitivamente, en estos casos vamos a tener aprendizajes empobrecidos. Y es el real virus que tenemos en estos momentos en el sistema educativo para hacer una analogía. Otra cosa que me gustaría comentar también es que a nosotros no nos gusta hablar de deserción escolar, porque la deserción escolar es un término castrense que deposita toda la responsabilidad en el estudiante. Se revictimiza al final. Nosotros, ¿no? Dentro del estudio Out of School Children, que hicimos junto al Ministerio de Educación el año pasado, hicimos la pregunta a distintos miembros de la comunidad educativa, ¿quién era responsable sobre el tema de abandono escolar? Y entre los distintos actores responsabilizaban, por ejemplo, los docentes a los padres a los profesores, y al final es una tarea de todos. Para evitar la deserción, tanto autoridades, padres de familia, comunidad educativa, todos somos responsables y la única forma de evitarlo es, sobre todo, apoyar que se logren aprendizajes significativos, pero también tomar medidas a tiempo. Tenemos 200.000 estudiantes en el sistema que tienen sobreedad y son posibles candidatos a dejar el sistema educativo en el corto plazo, ¿no? Entonces tenemos que atender esas necesidades. Este es el mar de fondo, lo hemos analizado con Nidia, gracias por haber estado acá, señor Trejos también.
En el siguiente segmento profundizamos en qué se va a hacer, porque tal como le hemos dicho, estamos solamente a un mes, exactamente el 7 de marzo, hoy es 6 de febrero. Tenemos un mes para poner los puntos sobre las IES. ¿Qué vamos a hacer como país? ¿Qué tienen las autoridades educativas sobre el tapete como meta? Igualmente como el piso de trabajo, la relación que hay con los docentes, padres de familia y cómo se va a enfrentar el escenario de pandemia. Todo eso en segundos con la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos. Que la mente me ayude. A un mes del inicio de las clases presenciales, ¿qué hace falta? Ya tenemos el trasfondo técnico del impacto que ha tenido las clases semipresenciales, no solamente en Panamá, sino en el mundo. Ahora vamos con la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, que nos acompaña. Bienvenida, ministra. Saludos, gracias. Y con usted vamos a temas un poquito más prácticos, porque al final nosotros ponemos siempre la pregunta en redes y le voy a decir una cosa. Usted recibió cualquier cantidad de preguntas. Así que vamos a ir intercambiando nuestros cuestionamientos con la de los televidentes a lo largo de este segmento. Comience, don Danilo. Señora ministra, felizmente parece que estamos acercándonos al inicio de clases y todo parece que va a ir bien. Entre las cosas que la gente a veces no se pregunta, pero que quisiéramos algún día que Panamá llegara a tener, es alimentación como un factor que acompañe la educación, que la acompañe permanentemente y que además sirva de retención para algunos grupos sociales. Está el sistema educativo panameño, por lo menos para los de la educación oficial, listo para, en todo el sentido, desde el punto de vista de la infraestructura, de alimentar a algunos niños debidamente. Sí, mira, ese es uno de los factores asociados por las cuales a veces hay la ruptura escolar, como usted le llama, o las cuales tenemos temas de abandono escolar. Además que incide significativamente en los aprendizajes, sobre todo en los chicos que están en proceso de desarrollo, quizás hasta 10 y 11 años. Es fundamental esa cantidad de nutrientes que el cerebro necesita para generar esos procesos neurocognitivos y vinculados al neurodesarrollo. Sí es importante resaltar, el señor presidente de la República, iniciando el periodo, uno de sus compromisos era poder generar al final de nuestro periodo la alimentación, al menos en todas las escuelas primarias, de ese plato caliente que se requiere con los nutrientes básicos, para lo cual nosotros desarrollamos en conjunto con FAO y una serie de organismos el programa Estudiar Sin Hambre. Obviamente, nosotros iniciamos con un pilotaje en los 4 Panamás, en San Miguelito, en el área de la comarca, en un área rural y en un área agrícola. El tema de la pandemia nos detuvo el pilotaje, nosotros vamos en un 80%, porque no es un tema solo de entregarte el plato de comida, son componentes vinculados a la nutrición y salud escolar, al programa de peso y talla, a un programa que te acompañe de ampliado de inmunización, o sea, el programa de vacunación, a esos nutrientes de acuerdo al sector territorial donde vives. El chico de la comarca no me come igual que el chico de un área urbana o que un chico de un área rural. El tema de que la escuela tenga la capacidad de generar esos cambios culturales como granjas escolares, permear la capacitación a los docentes y que el niño con esa estructura nueva de concebir la alimentación pueda generar con su familia granjas familiares, tener las cocinas aptas y obviamente las personas que cocinan con los permisos de salubridad. Llegamos a un 80% de pilotaje, nosotros arrancamos este año, en vez de arrancar con 1000 escuelas como lo teníamos pensado para el 2020, hemos bajado a 242 escuelas, sin embargo, el proceso continúa. La idea es que nosotros podamos dejar la estructura operativa de un sistema que genera que la propia escuela compre con un insumo que se le está dando presupuestario la comida caliente con el menú GABA, que es un menú escolar de acuerdo al contexto panameño. Oiga, don Danilo Toro comenzó hablando de este tema porque la verdad es que él no desayunó, ¿no? Entonces quería hablar de comida. Pero yo quiero que la conversación gire en torno al inicio de las clases presenciales. Y voy a preguntas que nos hacen en redes. Dice Angélica Maitín Justiniani, ¿cuál es el porcentaje de las escuelas que a un mes del inicio de las clases presenciales están listas para iniciar el año escolar y también las que tienen agua potable? ¿Tiene esa cifra, ministra? Nosotros nosotros tenemos 3.102 escuelas en el subsistema regular. Obviamente hay otras escuelas en el subsistema no regular, escuelas nocturnas, CAIPI, que operan en edificios igualmente que no están contabilizadas en esta macroestructura
que alberga más de 700.000 estudiantes. Eso es importante tenerlo claro y es donde tenemos la fuerza de tarea para tener las escuelas listas. De estas 3.102 se cogieron 2.481 escuelas, que es el 80%, donde tenemos las escuelas más grandes del país, donde igualmente tenemos escuelas pequeñas. En este momento nosotros vamos a un 65% de respuesta de esas 2.481. Saben que el Conescuela, el Centro de Operaciones, está liderizado por el señor presidente. Aún tenemos 400 y tantas escuelas que tenemos que verificar la condición y de las cuales yo les puedo asegurar que el 70% son escuelas ranchos. Sin embargo, también estamos haciendo incidencia de mejora ahí. Y en pandemia, como siempre lo he repetido, nosotros hemos entregado más de 60 proyectos de continuidad de escuelas ranchos. 65% a la fecha. A un mes del inicio de las clases presenciales. ¿Va a la velocidad que tenían programado? ¿La meta cuál es? Tomando como base que lleva el 65%. La meta es 2.481. Hemos tenido una merma en el desplazamiento hacia áreas comarcales donde tenemos que transportar aéreo, ¿no? Entonces hemos tenido una disminución de un 20% posiblemente en comarca en Verá y Gunayala por el tema de los vientos, pero la meta es llegar a eso. Por el otro lado, también es importante resaltar que nosotros estamos trabajando con las comunidades educativas y estamos trabajando con grupos de ONG, estamos trabajando con un SECONRO, estamos trabajando por #Todo por Panamá y con ese grupo nosotros pudiéramos estar interviniendo 100 escuelas más. Entonces yo creo que es importante resaltar esa fuerza que se ha hecho de país como Estado realmente para todo el mundo. Sabe que las escuelas tienen que estar abiertas y tienen que estar en condiciones. Porque al final la educación no es un tema del ministerio, no es un tema de los docentes, es un tema de todos los panameños. Vamos con Edith Gallardo, que pregunta en Twitter, o más bien hace una propuesta que me parece interesante, que publique un listado en la web del Meduca de las escuelas que ya fueron supervisadas para que los padres podamos estar tranquilos del regreso a clases. He tuiteado varias veces sobre la escuela José Artigas para que vayan y ordenen la escuela José Artigas. Me parece interesante la propuesta en la web de ir poniendo ya esta escuela está lista, ya esta escuela está lista. Nosotros durante este proceso, desde que inició la pandemia, hemos ganado mucho en tecnología y nosotros tenemos georreferenciado prácticamente muchas de las acciones. Yo tendría que verificar, pero sí tenemos un mapa georreferenciado donde indica con verde el avance que va de la escuela. Tenemos georreferenciadas las vacunas y tenemos georreferenciada la entrega de tablet que se dio el año pasado. Así que Edith, solamente tienen que entrar entonces a la página. Voy a verificar si está en este momento en línea, pero sí lo tenemos georreferenciado. Sí, bueno, es interesante que contemos todos con esa herramienta. Don Danilo. Gracias. Va que por no haber desayunado, no, sino por el hecho de que los requerimientos para iniciar el año, que puede ser con mucho entusiasmo, sí, al final, o no, al principio comiencen a decaer. Claro. Y después nos enfrentemos a una situación de que los chicos no tienen el apego a la escuela. En infraestructura, por ejemplo. No, y es importante porque recuerda que estamos en una situación difícil y si se le tiene la comida en la escuela, exacto, hay un atractivo adicional. Sí, si pero es importante resaltar, el tema del proyecto apunta en este momento a 242 escuelas primarias. Las escuelas a su vez reciben un programa de granos en algunos sectores del país, prácticamente todas las primarias donde tenemos casi el 60% de la matrícula, y reciben el programa de alimentación escolar complementaria donde se da leche, galleta y crema nutricional con los balances nutricionales que se requieren y que son de mucho uso para ciertos lugares del país. Pero, por ejemplo, en infraestructura y en dotación de servicios, ¿están todas las escuelas ya con el personal docente asignado? Cada maestro con su librito, por decirlo en términos claros, cada maestro con su asignatura. Y dos, ¿están los servicios básicos de infraestructura? Me refiero a internet, energía eléctrica y agua potable presentes en las escuelas que van a iniciar clases ahora pronto. Sí, yo sí quiero recordar que esto es un tema que nosotros estamos en esa línea de poder ir completando ese proceso progresivo de contar con servicios básicos. Inclusive en la ley aprobada de política digital, que están arreglándose unos artículos que se objetaron, habla de que para yo hablar de Internet yo tengo que proveer un plan nacional de servicios básicos. De nada vale yo tener una antena conectada cuando la escuela no tiene nada. Bien, yo le puedo hablar lo siguiente. Nosotros tenemos el 60% de las escuelas con Internet. No tenemos el 100% de las escuelas y eso es una realidad. Primero tenemos un limitante del espectro de país que no está en todas las comunidades. Por el otro lado, sí hay algunas quejas en cuanto a las capacidades, sobre todo el Internet satelital, y estamos emigrando a fibra óptica.
Eso por un lado. El tema del agua, nosotros tenemos alrededor de 132 escuelas sin suministro de agua. O sea, donde está la escuela no hay ni pozo de agua, ni pozo brocal, ni un río donde se pueda conectar. ¿Qué se va a hacer con esas escuelas? Ahí estamos trabajando cosecha de agua. Sin embargo, de 19 escuelas que ya tienen la planificación y el recurso, llevamos 11. Ese no es un proyecto fácil, sobre todo la transportación a estos lugares que tiene que ser en helicóptero y todo lo demás. Tenemos planificado al final de este periodo llevar a 32 escuelas e ir buscando los recursos para completar. Sin embargo, se hizo una inversión de más de $4 millones y se está trabajando con las juntas locales porque queremos regresar a eso que era la escuela, no que dependan de un ministro o de que un presidente, de un tema lastimero que quien le da a la escuela. La escuela tiene que generar esa conexión, esa empatía con la comunidad y no puede ser que yo reciba listas de que la puerta de la mano derecha del laboratorio hay que apretarle el tornillo, la recibo. Sin embargo, con el tema de los... Sí, señor. Qué tristeza cuando yo veo eso, porque a mí me tocó limpiar hojas verdes en la escuela cuando fui directora el día antes de comenzar clase, con toda mi familia y mis compañeros de clase. Pero ahora estamos en otra dinámica social, ¿no? Pero hay algo peor que eso. Comunidades de las que salen gente que vandaliza y roba las escuelas. Ah, bueno, sí, usted ya está no hemos pasando en estos hablado últimos días, a propósito. Entonces, el tema de la instalación de tanques de reserva para aquellos lugares tipo San Miguelito, tipo Betania, tipo Brisas del Gol, donde después de las 10 de la mañana baja la intensidad del agua, estamos dotando de 800 tanques, llevamos casi el 40% ya instalado. Estamos en ese proceso, porque hubiéramos dicho todo se va para tecnología de cosecha de agua, sin embargo teníamos más de 1.300 escuelas con un desabastecimiento a cierta hora sí, señor, es que esa es la realidad pues, de nuestras comunidades. Rita Requena pregunta en Twitter, ¿qué harán con los docentes que no quieren vacunarse? Bueno, nosotros estamos esperando y hemos seguido las directrices del ministro de Educación en cuanto al tema de la vacuna, en cuanto al esquema de vacunación. ¿Del Ministerio de Salud? Sí, del ministro. Sí. Nosotros en el último programa hablábamos ya de un 90%, estamos en un 93% de vacunación prácticamente de los docentes y de los estudiantes mayores de 12 años, que es la estadística que tenemos, aún no tenemos la de 5 en adelante, llevamos un 78%, o sea que sí se ha dado un aceleramiento en este proceso y nosotros tendremos centros educativos de acopio para el programa de vacunación. Pero hay un tramo de docentes que no se vacunan y es un hecho. ¿Qué va a pasar con ellos? Nosotros estamos viendo, es más, muchos han dicho que se van a salir del sistema. Usualmente son personas de cierta edad. Y es lo que decimos, o sea, si tú estás jubilado y tienes una condición de salud, la ley dice clarito que no puedes estar trabajando. Entonces, vamos también a aplicar lo que dice la norma y revisar esos casos muy puntuales. Esta es mi pregunta, si los padres van a decidir si vacunan o no a sus hijos, ¿les darán asistir presencialmente a aquellos que no cuenten con las vacunas? Bueno, en este momento el decreto habla clarito de que la educación es presencial y hemos tenido un respeto hacia la voluntad de los padres en cuanto a decidir si van a vacunar a los hijos o no. Yo le daría la vuelta y diría, la mayoría de los padres han acudido a la vacunación y yo creo que estamos en un proceso de sensibilización sobre el efecto de la vacuna y cómo ha impactado, pero sí tengo que decir que nosotros llevaríamos ya un tercer pilotaje, escuelas semipresenciales abiertas, nosotros no tuvimos clúster, estamos en un periodo, en una quinta semana de recuperación académica, yo vine aquí a finales de diciembre con alguna ansiedad y algún temor, donde tenemos 40.000 en vez de 30.000 que en ese momento estaban pronosticados, 40.000, y hemos tenido algunos temas muy puntuales en Panamá Norte, pero no hemos tenido clúster. Con más de 40.000 estudiantes en 94 centros educativos y yo pongo ejemplo, escuelas de San Miguelito con 1.000 y 3.000 estudiantes. Y por el otro lado, mi tercer pilotaje pudiera ser las escuelas con calendario B, con calendario internacional que iniciaron el 13 de enero y que a la fecha no se ha reportado. Hay casos aislados que se están atendiendo, me hablan que las salas pediátricas, pero no son niños que están asistiendo a la escuela y se ha comprobado en toda la región y en nuestro país que las escuelas no son focos de contagio en este momento. Dice Yahazikiel, si no estoy de acuerdo con las clases presenciales, ¿puedo seguir virtual? ¿Esa alternativa existe? En este momento nosotros nos estamos manteniendo en la clase presencial. Yo sí quiero decirle a Yahazikiel que nosotros estamos presentando quizás en las próximas 2 semanas la política pública de educación para el desarrollo sostenible, donde tenemos un articulado completo
sobre modalidades flexibles, donde ahí entramos en educación a distancia, que incluye virtual, semipresencial, entramos en lo que es el homeschool, entramos en un modelo híbrido y nos vamos a mantener, porque ese es un lineamiento que ya hemos adoptado como país. Si tuviéramos algunos, mire, es que quiero decirles, o sea, este tema de hacer un ajuste a un estudiante que por alguna condición de salud no puede ir, no es nuevo. No es nuevo, o sea, yo vengo de educación especial y en el sistema regular, y un chico que tiene una condición se le hace un plan especial y se le da esa seguridad al papá de que en este momento, y yo lo puedo entender, es más, yo me encontré con chicos que tenían cuadros asmáticos en el IPT San Miguelito y que le dijimos al director, me dijo, no, ya yo tomé la previsión, ellos recogen su paquete y regresan en 5 días. Entonces, todas estas posibilidades de flexibilidad existen en nuestra legislación. Pero en casos especiales, son la excepción, no la norma. En casos especiales, definitivamente, y sobre data comprobada, evidencia comprobada de que se tendría que hacer un ajuste. Don Danilo. Señora ministra, hace poco 2 invitados nos hablaron de una visión de la educación desde el punto de vista holístico, ¿no? Forma y contenido son tan importantes, no es una mayor que la otra. Pero acá la pregunta es, después de 2 años de no tener el sistema presencial funcionando a plenitud, ¿habrá alguna discrecionalidad? Porque los estudiantes no regresan en las condiciones en que tradicionalmente trabajan bajo el sistema presencial. Regresan de 2 años de carestía de este sistema. En la parte curricular, ¿hay alguna nota de cambio? ¿El sistema va a ser algo menos exigente? ¿Qué va a ocurrir para la normal exigencia o el normal rendimiento que los estudiantes deben tener en el sistema escolar? Sería un proceso como de readaptarse incluso a socializar los propios estudiantes. ¿Se ha visto algo así en el ministerio? Sí, nosotros en los 2 años que tuvimos a distancia trabajamos con un currículo priorizado. Sin embargo, tomamos la decisión, a diferencia de muchos países, sobre todo por los resultados de nuestras pruebas y los alcances que hemos tenido en todo el tema de la evaluación de país, y decidimos mantener el currículo regular completo sin priorizar, porque yo puedo tener estudiantes de acuerdo a su ritmo y estilo y a sus inteligencias múltiples que puedan generar otros procesos y no necesariamente me voy a ajustar a un currículo priorizado. Primero que todo, mantenemos el currículo regular. Yo sí quiero decir, tal cual establece el decreto, nosotros estamos con un proceso de nivelación y recuperación visibilizado en 4 semanas que puede durar más. Y cuando hablamos de eso es de que vamos a tener una serie de herramientas disponibles en línea a partir de marzo para que ese docente lo estamos trabajando con SUMA, que es un organismo especialista en investigación de la región asociado a UNESCO, y estamos trabajando con es más, somos el primer país que está trabajando y queremos proponer una política pública regional de nivelación y recuperación, porque no solo es este año, eso podrá durar 5, 8, 10 años y eso va a dar la pista para que el docente trabaje. Primero nos vamos a pruebas formativas. Yo no voy a llegar a poner ejercicio, cuánto aprendió, no aprendió, eso no es la realidad. Segundo, nosotros estamos trabajando el paquete socioemocional. Hay cantidad de material ya elaborado por especialistas panameños, incluyendo materiales vinculados a los temas depresivos y al suicidio, donde hemos tenido una demanda alta de temas de salud mental. Entonces yo creo que es importante entender que es un proceso de adaptación no solo del estudiante, obviamente el estudiante es el principal actor de este proceso, de la familia, del docente, del directivo, de la relación entre los propios estudiantes, y estamos dando los lineamientos para que eso sea así. Por el otro lado, en la parte académica sí es importante que nosotros estamos presentando una herramienta que hace muchos años, o no sé si será la primera vez, que es el plan Aprendamos Todos a Leer, para mejorar la comprensión lectora, el aprendizaje de matemática y el desarrollo de la ciencia hacia eso que se requiere, no en una prueba, la prueba es un factor asociado, que se requiere para que el niño genere las competencias y pueda aprender, ganarse el pase de trayectorias y pueda realmente salir del sistema educativo con las competencias necesarias que en este momento no están arrojando eso para la mayoría de los estudiantes. Esa es una tara que venimos arrastrando desde hace años. Ministra, dice Yuli Caballero, quiero saber, con los niños de grado, primero, segundo, tercero, cuarto, ¿tienen que estar de 7 a 12 horas en el salón con mascarillas? ¿No le parece que es mucho tiempo con mascarillas? ¿Cuál es el criterio? Los niños en las escuelas oficiales de los primeros grados tienen algunos horarios ajustados, a veces salen a las 11, a veces a las 10:30, dependiendo del cambio de clase. Sí es importante saber de que podrá darse un ajuste de horario porque el grupo que sale, la escuela tiene que limpiarse, sanitizarse, en el caso que los niños tengan clase en la tarde. Bueno, estamos viviendo todos con mascarilla y la regla es que los niños tienen que estar con mascarilla. Obviamente, si van a un recreo y hacen algún tipo de
de ingesta de alimentos se la tienen que cambiar tal cual está establecido en el protocolo. Entonces es un tema de adaptación, pero también hay que ver lo que está pasando en otros países. Sabemos que los chicos están yendo a las escuelas sin mascarilla, pero no es la realidad de nosotros. Sin embargo, creo que tenemos que seguir la pista de lo que sigue ocurriendo en el sistema de salud internacional e irnos adaptando a eso. En esa misma línea de pregunta flaca y complementa o redondea esta idea, ¿es obligatorio o no el uso de uniformes? Bueno, ese tema, en el decreto hablamos de que el chico que no tenga y que demuestre, y no tiene que ser con una trabajadora social, hay comités de bienestar estudiantil que van a estar instalados en las escuelas desde el 21 de febrero que inicia el proceso de organización escolar. Los comités tienen la obligación de ver las condiciones de los estudiantes. El chico que demuestre que no tiene, obviamente tiene la opción de ir en ropa particular, pero se está pagando la primera semana de marzo un desembolso de más de 80 millones con el PASEU. El padre de familia tiene la obligación de utilizar ese subsidio y esa beca de excelencia en lo que requiere el estudiante realmente para hacerle frente a las necesidades escolares. Es mucho más económico tener uniformes que ir en ropa particular. Nosotros estamos en un cuadro de deshonor de países a nivel mundial entre los que han perdido más clases presenciales. Ministra, y varias veces se han dado fechas de que vamos a dar clases, y hemos tenido que bailar al ritmo de la pandemia, triste y lamentablemente. He visto en la gran cantidad de preguntas que subyace el temor de algunos padres. Fíjense, no le digo muchos, digo algunos. Yo he aprendido que muchos es la mitad más uno, pero no es científico, pero de alguna forma te arroja algún acercamiento. De algunos padres, el temor de la pandemia todavía. ¿Qué le diría a usted para que un padre tenga tranquilidad y certeza de que su hijo no solo va a aprender, sino que va a seguir gozando de buena salud? Bueno, nosotros, primero que todo, tenemos un esquema que ha sido muy efectivo de vacunación de país y el padre tiene la opción de llevarlo a vacunar y nosotros instamos al tema de la vacuna. Por el otro lado, nosotros hemos podido en 3 etapas diferentes garantizar las medidas de bioseguridad en las escuelas. Yo creo que esto es positivo. Igualmente para el resto de los países que iniciaron antes que nosotros pasaron por esto y las escuelas no se constituyeron siempre y cuando se den las medidas de bioseguridad, lugares de clúster. Hemos coordinado tanto con el ministro como con el director del seguro tener hisopados aislados en las escuelas, aleatorios, en las escuelas para garantizar cierto manejo en las escuelas donde hay más de 250 estudiantes que son alrededor de 759 centros educativos. Eso para nosotros es una medida mucho de control y por el otro lado las escuelas cuentan con sus planes de riesgo y sus protocolos de bioseguridad tal cual arrancaron el 31 de mayo en una modalidad semipresencial. 14.000 estudiantes pasan del sector privado al sector público. Eso representa una carga adicional. ¿Hay un máximo de estudiantes que se vaya a establecer por salón? ¿Qué medidas se van a tomar ante esta oleada de estudiantes que van al sector público? Sí, la ley establece claramente la carga de estudiantes de acuerdo a los niveles 30, 35, en algunos grupos 40, pero muchas escuelas están ajustando a 30, 35, pero tengo que decirte algo también, nosotros tenemos el 57% en las escuelas con menos de 100 estudiantes y tenemos casi 800 escuelas con menos de 25. Obviamente vamos a tener algunas escuelas recargadas, sobre todo las escuelas medias, que no tenemos muchas en todo el país y ahí podemos tener escuelas de 3.000, 2.000 estudiantes, pero ya las escuelas están tomando las previsiones para esto. Cuando un estudiante, nos pregunta Amnostia, dice, cuando un estudiante sale positivo en un salón de clases de 40 estudiantes, por ejemplo, ¿todos deberían guardar el tiempo de recuperación? ¿Solo se va el que sale positivo? ¿Cómo se van a manejar esos casos? Bueno, eso está ya descrito y trabajamos igualito que con la trazabilidad para nosotros en nuestras casas en los adultos. Obviamente, si el contacto fue estrecho, se toman las medidas de distanciamiento. En este momento son 5 días, se hace la prueba. Si el contacto fue directo, se hará la medida de trazabilidad en escuela. Inicialmente, el año pasado, cuando habíamos comenzado en tutorías y semipresencial, era que el niño que salía positivo cerraba la escuela. Obviamente, sobre todas las investigaciones que se han dado y el acompañamiento que hemos tenido, precisamente de los que estuvieron aquí, de COPEME, de UNICEF y todo lo que va ocurriendo en el mundo de la medicina, entendemos que es el contacto directo, el contacto estrecho y estamos recomendando, ya nos ha ocurrido, que se suspenda el salón y se le dé el seguimiento a la trazabilidad, pero no necesariamente la escuela, excepto que el niño haya tenido contacto con otras personas y usualmente ese niño ha venido con contacto fuera de la escuela, para no hablar necesariamente de la familia. Las pruebas caseras serían la herramienta, ya usted nos dijo en radiografía que estaban trabajando en esa línea, se ha avanzado, es seguro que estarán a inicios de año escolar
las pruebas caseras en las escuelas? Sí, nosotros estamos ya en ese trámite y el aval, sobre todo ante el Ministerio de Salud. Estamos hablando de muchas pruebas. Si tenemos 800.000 estudiantes, estamos hablando que necesitaríamos 8 millones de pruebas al mes, que no es así, claro, pero sí trabajar con un porcentaje aleatorio de un 20 a un 40% que han sido las recomendaciones de los especialistas en una población de más de 1.000 estudiantes, y puede ser en la semana, no necesariamente todas el mismo día. Entonces, sí estamos sobre la posibilidad. Sin embargo, nosotros contamos con el apoyo de MINSA y de Caja para hacer las pruebas aleatorias, actualmente las pruebas rápidas que no son invasivas, que son las que estamos autorizados para hacer. Señora ministra, como ven, nos hemos centrado más que nada respondiendo interrogantes de los televidentes y radioescuchas. Estamos a un mes prácticamente. Le dejamos la puerta abierta. Sé que tiene una agenda muy apretada. Usted incluso está saliendo de COVID. ¿Ya está bien? Sí, gracias a Dios. Sí, me alegro. Pero queremos dejarle la puerta abierta a la oportunidad que siga orientando a la población, porque eso baja los niveles de ansiedad que pueden tener los padres de familia, que pueden tener los estudiantes e incluso también los docentes ante esta experiencia que vamos a tener de regresar a las clases presenciales. Así que, si puede volver en 2 semanas. Puedo volver, y las preguntas si me las pueden suministrar, porque pudiéramos hacer hasta un webinar o una grabación, sí, porque yo creo que eso es importante. O sea, tenemos que mandar un mensaje de confianza, de seguridad, y que ese retorno de la alegría sea real. En la gestión de riesgos, el retorno de la alegría. El niño perdió, no solo perdió el contacto con sus amigos, con el maestro, con la escuela, con la nutrición escolar, con lo que representa la parte emocional y obviamente sus aprendizajes. Entonces, realmente que sea una fiesta de un retorno de la alegría, si Dios lo permite. Me encanta eso, un retorno a la alegría, porque me recuerda, y lo dije aquí, yo estuve al borde de las lágrimas cuando pasé en una ciudad en Bélgica, Brujas, y había, ¿sabes?, esta alegría que es propia de las escuelas. Yo lloré, yo dije, en mi país no estoy viviendo esto. En medio de la pandemia, los niños nunca dejaron de estudiar en ese y otros países. Es que con la escuela, y no solamente regresan las clases, regresan muchas cosas. Regresan los conjuntos típicos, regresan las actividades musicales, bandas, regresan las bandas, regresan las actividades deportivas. El folclor, las actividades, sobre todo que nos estamos enfrentando en el otro año a una competencia mundial de robótica donde somos la sede, o sea, es todo. Nosotros estamos comenzando para el próximo lunes el veranito STEAM en San Miguelito, en Colón, en unas áreas, y ese también. El próximo, mañana, correcto. Y tenemos 100 niños convocados para trabajar todo lo que son las actividades STEAM. En algunas áreas están invitados también. Muchísimas gracias, señora ministra. Y en 2 semanas, ya lo saben, la ministra nuevamente acá. Y pues respondiendo principalmente a sus interrogantes, vamos a dar un giro total. Vamos a hablar un poco de política. El fuero penal electoral ha sobrevivido a través de los años, pero hay un movimiento tratando ya de que pase a mejor vida esta especie. ¿Será posible? ¿Por qué? ¿En qué se ha convertido este fuero penal electoral con el paso de los años? Lo analizamos en segundos con un ex magistrado del Tribunal Electoral, Guillermo Márquez Amado, y con Gabriel Silva, diputado independiente. En breve. Vamos a hablar un poco de política. Esta semana el tema del fuero penal electoral ha estado sobre el tapete. Ya hay una iniciativa. Bueno, ya ese tema se discutió con las reformas electorales hace un par de meses nada más y sigue todavía viva. La criatura está viva. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Está el diputado Gabriel Silva, diputado independiente proponente del proyecto a propósito. Y también está el magistrado Guillermo Márquez Amado, ex magistrado del Tribunal Electoral. Bienvenido. Mucho gusto. Gracias. Yo creo que sería interesante que habláramos un poquito de esta figura, este fuero, usted que conoce más la esfera electoral, es una figura panameña, hay muchos países que lo tienen, nosotros somos la excepción. ¿Cuál es la norma a nivel mundial? Mire, la norma a nivel mundial es conferir cierta protección a quienes participan en los procesos electorales públicos, pero únicamente durante la celebración de los procesos electorales. De tal manera que sus campañas no se puedan ver entorpecidas con el pretexto de que se pone una denuncia que no tiene ningún contenido y no tiene ningún sentido. Eso se hizo con ese propósito, particularmente en Panamá durante la dictadura militar que tuvimos. Después de la dictadura militar, esa figura se mantuvo, pero ya no había las mismas condiciones que lo ameritaran. Por ejemplo, los delegados electorales estaban jugando un papel fundamental en cuanto a que ellos eran los que normalmente
se dedicaban a velar porque hubiera el orden público. Se estableció que la Policía Nacional quedara sujeta a las órdenes del propio Tribunal Electoral durante los días inmediatamente anteriores a la propia elección. En otra época incluso hubo candidatos a la presidencia de la República. Ricardo J. Alfaro fue uno de esos, que tuvo que refugiarse en la zona del Canal, pero no podía hacer campaña porque estaba siendo constantemente hostigado y molestado, perturbado en su campaña. Pero eso es en los comicios nacionales, cuando hay competencia electoral para un cargo público. Porque los que están en esos cargos públicos, que tienen poder normalmente, usan ese poder para hostigar a los que son sus contrincantes y que no puedan llegar a desplazarlos a ellos. Interpreto que, por lo que nos ha dicho, además de la parte histórica y el contexto mundial, que usted lo ve como una figura válida, pero únicamente para los comicios generales. Únicamente, no tiene ningún propósito que se haga para los comicios internos de los partidos políticos. Eso, no quiero decir una palabra que suene muy fea, pero por lo menos es un juega vivo, por lo menos es un juega vivo. Y el momento en que esa interpretación surgió, y voy a decirlo esto sí, sin pelos ni señales, con pelos y señales, fue precisamente cuando se estaba investigando el caso de los que dieron en llamar los semis, el caso semis. Sí. Y entonces se hicieron imputaciones a quien era presidente, Martín Torrijos, que también era secretario general del Partido Revolucionario Democrático, y esas investigaciones se cerraron precisamente con el argumento de que el PRD estaba en ese momento llevando a cabo elecciones internas del partido y amparados de que el artículo 143 del Código Electoral en ese momento señalaba que había ese fuero electoral para los secretarios generales y los presidentes de los partidos políticos en los procesos electorales, pero no decía que eran los procesos electorales nacionales y para cargos públicos, entonces se interpretó que eso que se había hecho era inválido y fue anulado. La propuesta que usted tiene, señor Silva, ¿en qué consiste? ¿Mantiene viva la figura para los procesos generales? ¿Eliminarla del todo? ¿En qué consiste la propuesta? Gracias, Hugo. Buenos días a todos. La propuesta es sencilla y es un solo artículo: eliminar el fuero penal electoral en Panamá. Hoy no existe una razón válida para tener el fuero penal en Panamá, el fuero penal electoral. Al contrario, esto nos está haciendo más mal a nuestra democracia que bien. Nos está haciendo más mal a nuestro sistema de justicia que bien. Y es importante eliminarlo de raíz. El fuero penal electoral en Panamá, según la información que yo manejo y que investigué, se instaura en Panamá en el 2006. Antes existía el fuero laboral, es decir, si tú corrías un cargo de elección popular, no te podían votar de tu trabajo. Pero el fuero penal electoral surge en un momento que ni siquiera estábamos en una dictadura ni postdictadura, porque la dictadura salimos en el 89. Entonces se crea en un momento donde estaba dictadura. ¿Quién lo crea? La misma Asamblea Nacional, para beneficiar a los partidos políticos, para beneficiarse a ellos mismos. Entonces, de raíz de cómo se crea el fuero penal en Panamá, electoral en Panamá, no es necesario. Y lo segundo es que estamos viendo los abusos que se han dado con este fuero y cómo está siendo utilizado para dilatar procesos. Hablemos de ese aspecto, los abusos. Hágase una listita no solamente actual, si tiene alguna listita histórica, porque ya hablamos de semis, sería interesante. Claro, mira, cuando ves la cantidad de personas que corren a cargos de elección popular, supuestamente para correr, pero en verdad no. En verdad lo que buscan es esa protección del fuero penal electoral. Al final, y esta estadística estoy seguro que el magistrado la maneja mejor que yo, en la gran mayoría de los casos, el fuero penal electoral termina levantándose. Pero ¿qué es lo que pasa? Que eso requiere un proceso que ahora inclusive con la nueva ley electoral es de más tiempo, porque ahora no, antes lo veían los magistrados del Tribunal Electoral y ya, ahora lo tiene que ver primero un juzgado electoral que tomará su tiempo para levantarlo y luego la parte puede apelar y esto va entonces a los magistrados del Tribunal Electoral. ¿Cuánto tiempo puede ser? 1 mes y medio, 2 meses, 3 meses, que en un proceso de corrupción, un proceso de narcotráfico, un proceso de una causa compleja, ese puede ser tiempo valioso para investigar, tiempo valioso para armar tu defensa, tiempo valioso para irte del país. Eso hay que eliminarlo. Y no solamente el fuero penal electoral, todo tipo de privilegio adicional que se le da a algún ciudadano hay que eliminarlo. Como también, por ejemplo, para los diputados es la prueba idónea. Hay gente que va a decir, no, que hipócrita la prueba idónea, también hay que eliminarlo. ¿Hay que eliminarlo, magistrado? Yo creo que hay que reducir sustancialmente, pero sustancialmente,
las condiciones en que se otorga el fuero electoral. Le quiero decir algo, diputado. Cuando yo fui magistrado del Tribunal Electoral y yo entré en 1990, había habido autoridades en aquel tiempo que estaban en partidos políticos y que también había ejercido con anterioridad cargos públicos de mucha importancia. Yo recuerdo muy bien el caso del entonces, para cuando yo estaba, exministro Popito Chiari, y era presidente de un partido liberal. Yo no me acuerdo de cuál partido liberal, porque en esa época hubo varios partidos liberales. Pero a él se le puso una denuncia. Y él, en el momento en que nosotros convocamos a elecciones parciales para poder completar los resultados de las elecciones del 89, porque se habían perdido muchas actas y había que elegir a una buena cantidad, más de 150 representantes de corregimiento y 9 diputados, inmediatamente, como tenía la condición de presidente de un partido político, se acogió, invocó el hecho de que estábamos en un proceso electoral para reclamar precisamente que entonces a él también lo alcanzaba y tenía el derecho a ese fuero. O sea, el antecedente va mucho más allá del 2006. Sí, y nosotros estudiamos el caso y llegamos a la conclusión. El estudiar este caso no es tan complicado, porque todo lo que hay que ver es, primero, si ha habido algún delito. En segundo, efectivamente ha habido un delito. Y no que se trata de algo figurado como para comprometer a alguien que no tenga ningún tipo de vinculación con él. En segundo lugar, si hay alguna vinculación entre la persona que está siendo imputada o a la que se quiere investigar y los hechos que ya son conocidos por las narraciones o por las versiones de los distintos testigos. Si eso existe y no se trata de algo imaginario o una excusa, entonces puede operar ese fuero, pero si no lo hay, entonces sencillamente el fuero debe mantenerse para protección de ese candidato que en otro tiempo ha sido perturbado en el ejercicio de su. Don Danilo. Esa ha sido la razón que ha habido. Bien, estamos hablando de una herramienta que, por lo que usted ha planteado, ha pasado de ser un instrumento para que sirva de potencial resguardo o de resguardo para potenciales víctimas, ha pasado a ser ahora de resguardo para potenciales victimarios. Bien, siendo así, ¿cómo resolver ese atractivo que no es Panamá, es toda América Latina? Solo en las elecciones nacionales. Exacto, pero me refiero al hecho de que cuando uno comienza a ver toda la gente que está metida en el mundo criminal, por ejemplo, que quiere incursionar en la actividad política para hacerse de la ventaja de un resguardo, es toda América Latina la que tiene este problema. Y no solo América Latina. Exacto. Entonces, ¿cómo salirnos de algo que mundialmente está establecido o regionalmente al menos está establecido, forma parte del paisaje? ¿Cómo salirnos de esto? Ya lo teníamos. Es muy fácil levantar el fuero electoral. Basta con que se acredite que la denuncia o lo que se está investigando efectivamente tiene condiciones que ameritan la investigación e inmediatamente se levanta. No es cuestión de que haya que darle muchas vueltas ni muchas interpretaciones. Usted lo pone de esa forma, plano, sencillo, pero ahora tenemos, como lo dijo el diputado, todo un procedimiento ese procedimiento se ha hecho precisamente para protección de esas personas que lo que quieren es precisamente quedar cobijados por una sombra de impunidad. Y eso es lo que no puede tolerar una sociedad de ninguna manera. Ahora, si no se aprobó, si no pasó en la Asamblea la eliminación de esta figura, hace un par de meses con las reformas electorales, ¿qué hace la diferencia? ¿Por qué va a pasar ahora? Porque mi bancada y yo no nos vamos a quedar con los brazos cruzados frente a injusticias. Vienen las elecciones del 2024. Estamos viendo cómo algunas personalidades y organizaciones se están movilizando justamente para ampararse en el fuero penal electoral y nosotros no queremos permitir eso. Nosotros queremos, y creo que el pueblo panameño se merece una elección del 2024 donde no tenga que elegir dentro de una gama de delincuentes, personas investigadas, personas inescrupulosas. Merecemos una elección con gente transparente y sin cola de paja. Entonces, estamos preocupados por el futuro del país, por los servicios públicos, por la educación. Necesitamos que esos políticos con la capacidad de la honestidad lleguen ahí. Pero ¿cómo hacemos eso? Una de las cosas, que esto no es la solución total, eliminemos el fuero penal electoral para asegurar que la gente que participa no tenga ninguna cola de paja. Pero hay muchas otras cosas que hay que hacer. Y rescatando el tema que mencionó Danilo,
eliminemos el fuero penal electoral, pero hay un problema aún más grande de raíz, y es que en otros países inclusive sin fuero continúan participando esos criminales en política y continúan religiéndose. Entonces yo creo que al final no hay una respuesta fácil. Lo que necesitamos es empoderar a ciudadanos honestos, competentes, sin cola de paja, que participen, eliminar estas barreras y estos fueros como fuero penal electoral, prueba idónea y todas estas cosas, pero al final es un esfuerzo que ni pretendo decir que el fuero penal electoral va a arreglar las elecciones del 2024, para nada, pero es un granito de arena en esa dirección. Yo veo difícil que esta Asamblea Nacional apruebe la reforma recién presentada, y esto no es únicamente la vez que nos manifestamos. Nosotros en la Comisión Nacional de Reformas Electorales lo dijimos, presentamos una denuncia a la Corte Suprema de Justicia en contra de ese artículo y ahora presentamos esta propuesta. Pero hay que alzar la voz, hay que decirle al panameño lo que está pasando y también decirle al panameño lo que podemos tener, una elección en el 2024 con gente sin cola de paja. Ahora bien, el alcance que tiene actualmente es directivos de partidos políticos para las elecciones internas. Hombre, lo está viviendo Cambio Democrático, tiene... Ya vimos que pasó un proceso recientemente donde no se levantó el fuero. Está el caso del otro partido, RM también, que tiene un tema de fueros electorales. ¿Un paso no sería, como dice el magistrado, solamente dejarlo para las elecciones generales y durante ese periodo? En mi opinión, no. Y simplemente veamos las estadísticas. La cantidad, ya lo mencioné, la cantidad de fueros que se levantan son en su gran, o sea, casi 99% de los casos. Sí. La minoría de los fueros no se levanta, o sea, se mantiene. Entonces lo que estamos viendo es que en la mayoría de los casos se levanta el fuero. No hay una razón del ser del fuero ni en las elecciones nacionales ni tampoco en las primarias. Yo creo que nos hace más mal al país que bien. Por una parte, o sea, supongamos que vamos a proteger, se instaura el fuero para proteger la persecución política. Primero había que preguntarse, ¿hay una persecución política en Panamá similar a la que se creó con los fueros de meter a gente presa, de matar a gente, desaparecer a gente, de intimidar a gente para no meterse en política? Y segundo, asumiendo que el fuero va a, en efecto, proteger que haya persecución política, ¿cuánta gente realmente estamos protegiendo? A esos 5 que no se les levantaron el fuero versus la otra cantidad de personas que están aparándose en el fuero. Entonces yo creo que si haces una suma y pesas la ecuación, nos hace más mal como país que bien. ¿Nos hace más mal que bien? Nos hace mucho mal. Y yo quiero felicitar al diputado Silva por esa iniciativa. Y creo que es muy sano que se introduzcan modificaciones de fondo. Y como bien dice, este fuero es apenas un detalle dentro de todo lo que hay. El Tribunal Electoral tiene que jugar su papel como le ordena jugarlo la Constitución, que le dice que debe ser garante de la libertad, honradez y eficacia del sufragio. Y a lo largo del tiempo, el Tribunal Electoral ha ido siendo permisivo, complaciente con un montón de candidatos que se sabe que tienen unos antecedentes incluso oprobiosos y gastan cantidades de dinero aprovechando de las necesidades del pueblo más humilde, que además, por las razones que sea, la necesidad puede contar mucho y tiene, decimos en Panamá, mucho el dicho aquel de que tiene cara de perro, se deja llevar por eso y agradece inclusive porque es un pueblo noble. Y reconoce y da el voto a esas personas. Pero esas personas no llegan ahí para ayudar a nadie, sino a sí mismos. Y lo que pagan para llegar ahí es el precio para no hacerles ningún bien a nadie. Buscamos diputados del PRD para que argumentaran en contra de su proyecto. No encontramos ninguno. Tenían compromisos, qué sé yo. Buscamos de Cambio Democrático y por lo menos la señora Ana Giselle Rosas dijo no, que se elimine el fuero. El señor Celerón dijo que se elimine el fuero. No encontramos ese balance, como que hay mucha gente que tras de cámaras dice sí lo voy a apoyar. ¿Con cuántos votos, aparte de los independientes, cuentan ustedes? Realmente no hemos hecho ese sondeo con los otros diputados para ver si lo apoyan o no, pero sí te puedo decir algo, yo creo que usted lo remarcó muy bien. La ciudadanía está muy pendiente de este tema. Es un tema que la gente entiende, es un tema que la gente ve como antidemocrático, como innecesario e injusto. Y es un tema que han surgido varias peticiones orgánicas de personas firmando porque lo quieren eliminar. Entonces yo lo que digo es que ese sentimiento de frustración se está materializando en el fuero penal electoral y en la medida que esa frustración que ya le está llegando a los diputados, yo creo que se van a ir sumando más con el tiempo. ¿Tendremos la mayoría? No lo sé, pero estamos haciendo la lucha. La definición que viene como anillo al dedo es el juega vivo, que usted dijo hace un rato, señor magistrado. Gracias por haber estado acá.
Gracias también, señor diputado, por habernos acompañado. Vamos a una pausa. En segundos hablamos de otro tema. ¿Qué tan cerca o tan lejos estamos del final de la pandemia? Ya algunos países han caminado en esa dirección. ¿Tiene dudas sobre las pruebas caseras y demás? El que tiene a su cargo darle el visto bueno a estas pruebas es el Instituto Conmemorativo Gorgas. Su director nos acompaña luego de la pausa. Estamos de regreso. Tenemos que abordar un tema que es de permanente ilustración, orientación, docencia en debate abierto, el tema pandemia. Semana a semana dedicamos al menos un segmento a abordar este tema. Hoy nos prestigia el doctor Juan Pascale, él está al frente del Instituto Conmemorativo Gorgas, nos prestigia con su visita. Bienvenido, doctor. Un placer estar aquí con ustedes. Doctor, comencemos con el tema de las pruebas caseras. Tienen que pasar por el Instituto Conmemorativo Gorgas, tener el visto bueno. Todavía ninguna lo tiene, ¿no? Tengo entendido. Varias compañías ya están metiendo sus papeles. Es decir, lo que se va a hacer con estas pruebas es un proceso abreviado, más rápido. Normalmente se exige por ley ciertas características que deben tener permiso de operación, etcétera, que se le exige a cualquier compañía que vende productos de laboratorio. Tal vez la diferencia es que las pruebas normalmente nosotros evaluamos su desempeño. Estas pruebas lo que vamos a hacer es que le vamos a dar un permiso para que puedan ser comercializadas sin evaluar su desempeño previo, sino que vamos a hacerle una vigilancia post-aprobación. Y tienen que traer un requisito de que se estén usando en otro país, que eso nos da seguridad. Por ejemplo, una prueba que la use el gobierno de Inglaterra o que lo use Estados Unidos o que lo esté usando Alemania y ya están comprobadas y que tienen ya una evaluación de desempeño de esos países, entonces nosotros le podemos dar un trámite más rápido y expedito. ¿Qué grado de efectividad o de certeza tienen ustedes como mínimo para darle entonces la aprobación? El mínimo que estamos pidiendo es 90% de sensibilidad y 90% de especificidad, pero muchas de estas pruebas que están llegando tienen por arriba de esto. Entonces, en ese sentido estamos más tranquilos. ¿Cuánto tiempo les tomará a ustedes darle la aprobación a las pruebas caseras? Todo depende, porque puede ser tan rápido como una semana, siempre y cuando tengan toda la documentación pertinente, correcta. Y eso a veces es el problema. Ahora, mientras este es el mundo formal, el mundo informal, la realidad nos dice que a través de las redes sociales, vía llamada telefónica, a usted le ofrecieron, lo llamaron para ofrecerle, por ejemplo. Yo he recibido varios mensajes también de tenemos pruebas caseras. ¿Qué tan confiables son estas pruebas caseras que se están vendiendo? O autoaplicables, como le llaman otros. Lo que yo pude revisar de varias ofertas de estas pruebas caseras, muchas de ellas no son pruebas realmente caseras o pruebas para uso autoaplicable. Muchas de ellas son pruebas para uso profesional. Incluso algunas de ellas ni siquiera son para uso de hisopado nasal, son hisopado nasofaringio y la están vendiendo a las personas. O sea, las personas tienen que tener cuidado con lo que compran, porque probablemente no están comprando las pruebas realmente que son autoaplicadas. O sea, nasofaringio es de estas que digo yo que te rascan el cerebro. Sí, que le llegan hasta la cuenca del ojo. Ay, padre, yo no me imagino a alguien haciéndose una prueba como esa. Es difícil. Sí hay personas que lo hacen, que tienen ya entrenamiento y lo hacen, pero para el personal común y corriente, ¿usted se imagina usted haciéndole esta prueba a un niño? Entonces lo va a hacer nasal y tal vez ese no es el uso de la prueba según el comerciante. Ahora, ¿esta venta no es ilegal? Definitivamente. Definitivamente, si no tiene aprobación para uso autoaplicable por el Instituto Gorgas, simplemente estos están usando o pruebas que no son autoaplicables, la están vendiendo o simplemente la están entrando por alguna manera por atrás. Entrando por atrás, hay un mercado ilegal entonces, lo que le llaman, no me gusta esta frase, mercado negro. Puede ser, porque cómo entran estas pruebas o cómo se obtienen cuando solo deben ser usadas, las que yo he visto, por profesionales, o sea, tecnólogos médicos, laboratoristas, pero no para uso de la persona común y corriente. Ahora, ¿qué recomendación le haría usted a los panameños que se le hace esta oferta o que están viendo en internet, oye, vendo pruebas caseras? ¿Qué recomendación le hace? Que se fijen y consulten realmente si son
pruebas caseras, si tienen la aprobación, porque muy pronto, probablemente la semana que viene, ya vamos a tener pruebas que están aprobadas y que sí van a salir al mercado. O sea, que se fije si realmente son para ese uso y si no, que pregunte a la autoridad competente. Mira, esto se puede comprar, no se puede comprar, realmente son para uso autoaplicables o son para uso profesional. Hagamos una ilustración sobre esto. La prueba autoaplicable, la casera, ¿qué es la diferencia de una prueba profesional a la que aplican en hospitales, clínicas y demás? Es que afuera hay múltiples pruebas para uso profesional. Hay para hisopado nasofaringio, orofaringio, hay pruebas incluso de saliva. Estas pruebas que está el gobierno aprobando inicialmente son pruebas solo de hisopado nasal. ¿Y van a estar en una semana, 2 semanas disponibles? Van a estar, sí, muy pronto disponibles y son para su uso. Una de las diferencias más claras es incluso el inserto, porque no es lo mismo decirle a un personal de laboratorio la información de la prueba, cómo se debe usar la prueba, a una persona a una persona que no sabe nada. Entonces hay que explicarle muy bien, haga esto, tómese la prueba, ponla aquí, espere tantos minutos, agregue 3 gotitas. O sea, este tipo de información es muy diferente en una prueba profesional y una prueba autoaplicable. Y por lo pronto, ¿quiénes podrán comercializar estas pruebas o solamente las va a traer el gobierno? No, estas pruebas las van a traer los distribuidores locales, que muchos de ellos también venden las otras pruebas profesionales. Entonces, esas compañías van a traerlas y van a estar disponibles. Inicialmente, creo que para empresas, para uso, nos interesa mucho para uso en las escuelas. Claro. Eso sería ideal para poder mantener las escuelas libres de transmisión de SARS-CoV-2. Entonces, yo creo que es una realidad, ya van a venir. Otro detalle que no he mencionado, en Estados Unidos y en otros países también hay pruebas autoaplicables moleculares, no solo de antígeno, sino que también hay pruebas moleculares. ¿Qué diferencia hay moleculares y la de antígeno? La molecular es mucho más sensible y es más eficiente en detectar infección temprana, pero tiene el inconveniente tal vez que puede salir positivo por mucho más tiempo y usted ya no tenga virus, digamos, viable y pueden seguir saliendo positivas. Así que las pruebas moleculares autoaplicables son buenas para determinar infección rápida y temprana, pero tal vez para seguir a la persona y decir que ya puede retornar al trabajo no sea la más eficiente. Don Danilo. Sí, doctor, 2 preguntas. La primera, todo parecía indicar que vamos hacia una enfermedad de tipo endémico. Vamos a dejar de tener pandemia para tener una enfermedad que periódicamente aparecerá. Y en Europa ya hay países que andan por esa disposición de declaración. Si eso es así y tuviéramos que acostumbrarnos a tener el SARS-CoV-2 rondando cada cierto tiempo, ¿podríamos esperar entonces epidemias de una importante cantidad de contagiados dentro de un año? Eso puede pasar, o sea, cuando usted ya tiene circulación endémica, usted también puede tener brotes epidémicos, sobre todo si hay una variación de ese virus. Eso ocurre con otros virus, como sabemos, como influenza. Pero realmente predecir qué es lo que va a pasar, no lo sabemos. Lo que sí le puedo decir es que, uno, pareciera que aquí en Panamá ya los casos están bajando, como que llegamos al tope y están bajando, igual que está ocurriendo en otros países. Segundo, pareciera que el virus también es ligeramente menos patógeno que los anteriores. Incluso la BA.2, ahora podemos hablar de eso, pareciera que incluso es menos patógena que la BA.1, aunque es más transmisible. Entonces pareciera que el virus se está adaptando de tal manera de que causa menos daño, eventualmente va a causar menos daño, pero sí va a ser muy eficiente en cuanto a transmisión, que es la idea de todo microorganismo, mantenerse, reproducirse sin acabar con el hospedero. Antes de la segunda pregunta de don Danilo y abonando más a esto, ya la OMS en Europa, su director Hans Krugel, dijo que se iba a entrar en un periodo de tranquilidad. Ellos esperaban eso, una tregua, dice él, con la pandemia, y de allí que se cambien algunas medidas de bioseguridad, quitar mascarillas, etcétera. Pero hay 2 elementos. Uno, ese que usted hablaba de la calidad de virus que tenemos en este momento, de variante, primero. Y segundo, el otro elemento importante es el nivel de vacunación que tienen. Esos 2 elementos.
si nosotros podemos ya comenzar a hablar ese mismo lenguaje que está hablando Europa o no. Eventualmente sí, por dos cosas. Uno, ahora con Omicron hemos tenido una cantidad enorme de personas que se han infectado. O sea, vamos a tener una cantidad muy grande de personas que ya se expusieron y siguen exponiéndose y que van a tener cierto nivel de inmunidad contra la misma variante. Y segundo, Panamá sigue vacunando. Ahora estamos vacunando a los niñitos de 5 a 11 años. O sea, vamos a tener grupos de personas que van a tener inmunidad natural porque se expusieron o inmunidad artificial porque se vacunaron. Y eso es importante. Eso va a decir que vamos a tener un grupo grande de personas con inmunidad de grupo o comunitaria y que esas personas van a estar en cierta manera protegidos contra enfermedad grave y hospitalización. ¿Llegaremos a algún nivel en el que alguien se enferme de COVID y nos resulte algo normal, familiar, que no despierte temor, que no comience todo el mundo a pensar yo estoy contagiado, a correr a hacer pruebas y demás? Ojalá y que ocurra lo mismo que con los otros 4 coronavirus que tenemos, que circulan normalmente en el país. Casualmente, otros coronavirus están circulando aquí en Panamá causando cuadros de catarro. Ya hemos detectado varios, el 63, el 229, que también están circulando y son coronavirus. Así que ojalá llegáramos a ese momento en que este SARS-CoV-2 se vuelva ya un virus endémico. Don Danilo, la segunda pregunta, disculpe que lo corté. No. El Instituto Gorgas, como instituto investigativo, después de 2 años de estar bregando con esta catástrofe mundial, ha acumulado conocimiento e información. Hay estudios en perspectiva para corto y mediano plazo que podamos decir, bueno, esto es lo que hemos aprendido en el caso de Panamá, esto es lo que tenemos como conocimiento adquirido, estos conocimientos sirven para estas nuevas políticas o estas nuevas líneas de acción. ¿Hay esa herencia que nos deja la pandemia de COVID? La pandemia nos está dejando realmente, como toda pandemia, desde la de influenza en el 1918 hasta la pandemia de VIH, siempre aportan conocimiento. ¿Qué hemos aprendido de esta pandemia? Hemos aprendido que podemos desarrollar mejores vacunas rápidamente. Ha sido extremadamente eficiente el sistema de vacunación usando RNA mensajero. Eso nos está dejando este conocimiento. Hemos aprendido mucho sobre respuesta inmunológica, tanto humoral como celular, con esta pandemia. Hemos aprendido también que debemos ser como mundo, como población, debemos ser más solidarios, en el sentido de que la inequidad en la distribución de vacunas puede afectar a todo el mundo globalmente. La idea es tener a todos vacunados con las mejores vacunas, y eso no lo hemos visto en lugares que no tienen esa capacidad de adquirir las vacunas. Y hemos visto también que estas pandemias a veces desatan fenómenos sociales que hacen que las personas tengan unos comportamientos un poco bizarros y en contra de la continuidad de la especie. Entonces, estamos aprendiendo tanto desde el punto científico como social. Usted lo dice de una manera tan elegante. Comportamientos bizarros que atentan contra la existencia de la especie. Grupos antivacunas, para decirlo en una sola línea, ¿verdad? Bien. La mía era la forma un poquito más elegante, ¿no? Usted es un caballero, sí, y yo respeto eso, y nosotros lo somos también en esa línea, pero para dejárselo claro, ¿no? A todos, porque esta semana cerró con un debate por una carta donde ¿cómo es la agrupación? No era la Comenenal, sí, era la Comenenal. Sí, la Comenenal. Wow, donde califica a las vacunas como malas. Así de llano. ¿Son malas las vacunas? Yo creo que la historia de nuestra humanidad, la historia de la especie, ha demostrado de que las vacunas han hecho un cambio en la supervivencia del ser humano. Fíjese cómo hemos eliminado enfermedades desde la peste hasta ahora sarampión y otras enfermedades que nos causaban una gran cantidad de muertos anualmente. Y las vacunas han demostrado como uno de los mecanismos de salud pública más eficientes para permitir
que la especie humana continúe y no nos enfermemos y no haya tanta letalidad. Cuando, o sea, vacuna mala. Sí. O sea, ¿cómo yo defino una vacuna mala que le da a la persona 90% de probabilidad para que no llegue al hospital, para que no fallezca? No entiendo el concepto de mala. ¿Qué es ser malo? ¿Causar daño? Se ha demostrado que estas vacunas son altamente seguras y además que tienen una alta efectividad para evitar hospitalización y muerte. Entonces, ¿cuál es el concepto de mala? ¿Precio? Bueno, los precios dependen del costo de productividad de un producto. Dependen del comportamiento del mercado, de la coyuntura. En fin, hay tantos elementos, doctor. Gracias por este último aporte. Yo solamente les dejo algo en el ambiente para que usted medite. Al sol de hoy hay 5.7 millones de muertos causados por esta pandemia. Las vacunas han disminuido, digo las vacunas porque tenemos 9 vacunas en el mundo. Las vacunas han disminuido las muertes 20% menos muertes. ¿Estoy en lo correcto? Sí. 20% menos muertes. Así que usted multiplique ese 5.7. Si no tuviéramos vacuna, ¿a qué escenario nos enfrentaríamos? Eso solo se lo dejo ahí para que lo medite. Viendo que las vacunas nos protegen o evitan mortalidad y hospitalización en 80% de las personas, imagínense la cantidad de personas de hospitalizados y muertes que tendríamos por no estar vacunados. 20 veces más muertes. Multiplique eso. Sí, no 20%. Sí, lo dije mal. 20, lo dije mal. Sí. 20 veces más muertes de las que ha causado hasta ahora. Ese sería un escenario caótico. Pero en fin, doctor, muchísimas gracias. Tenemos que hacer una pausa. En segundos regresamos porque vamos a hablar de salud mental. Esta semana ha estado signada por muertes, suicidios. Comenzó con una reina de belleza en los Estados Unidos y se han dado intentos en Panamá también, frustrados, gracias a Dios. Pero ¿qué es lo que nos está pasando? ¿Qué está ocurriendo con la salud mental? ¿Tiene algo que ver con la pandemia? No sé, de eso nos hablarán expertos en segundos. Vamos a hablar de salud mental y por salud mental yo quiero insistir en las cifras con que cerramos el segmento anterior. 5.7 millones de muertes ha causado en el mundo el COVID. Las vacunas, los estudios nos están diciendo, por ejemplo, el de Public Health Institute de Gran Bretaña nos está diciendo que ha reducido 20 veces menos las muertes. Ese detalle es importante. Aunque hay otro centro de investigación como el CDS de Atlanta, que incluso dice que más, podría ser más que eso, dependiendo de la cantidad de lo que te ha puesto en el esquema, ¿no? Si tiene las 3, todavía Exacto. podría ser más a eso. Todavía podría ser más. Operación sencilla, 5.7, multiplícalo por 20. Ese sería nuestro escenario hoy sin vacunas. En aquello de si son buenas, si son malas, qué sé yo. Hablemos de salud mental. La doctora Lesbia González nos acompaña. Gracias por estar aquí hoy. Y Merge Eliezer, ella es activista, ex Miss Panamá, ¿verdad? ¿De qué año? Yo no 2019. soy 2019. ¿Usted fue Miss Panamá a qué concurso? ¿Al Miss Universo? Al Miss Universo. Prepandemia. Sí. Justo antes de la pandemia, el que cayó, sí. Gracias a las dos por estar aquí. Doctora, las cifras en Panamá hablan del tema suicidio. Promedio en Panamá, una cada 3 días, un suicidio cada 3 días. Sí, así están, desafortunadamente, y hace 5 años más o menos esa cifra era más baja. Más baja. Sí. Es decir, ¿la pandemia la ha disparado, la ha aumentado? Es muy probable, quizás no se ha hecho un estudio ya profundo, clínico, serio, para definir que ese sea uno de los factores, pero por lo que podemos ver, puede ser uno de los grandes factores. Sin embargo, recuerdo que el doctor Smith en algún momento, en una entrevista, nos hablaba de que en el tema suicidio la cifra es engañosa. Hay suicidios que no cuentan como suicidios. Correcto, así es. ¿Hay algún nivel de aproximación mayor? Y, por ejemplo, nos hablaba de que hay gente que sale y dice, oye, se estrelló, tuvo un accidente, y no fue un accidente, él se suicidó. Es muy probable. Sí. De hecho, la negligencia, que a veces dicen que ocurren los accidentes, es muy probable que no sea una negligencia, sino que sea a propósito. Pero claro, hasta ya no llegamos a veces con los peritajes de tipo accidente, sino que lo dejamos hasta donde creemos que es. Pero sí, las personas pueden salir a la calle incluso deprimidas, ansiosas, nerviosas, y que uno no sabe qué es lo que le está pasando por dentro, porque sonríen, porque trabajan,
porque cuidan a los hijos, porque hacen un montón de cosas, pero sin embargo dentro de ellos puede estar pasando toda una tormenta, toda una situación, y lo peor de todo, lo que más me preocupa a mí como profesional de la salud mental es que no van a buscar ayuda y que no se promociona la salud mental como algo positivo, o sea, vaya al psicólogo. Hay psicólogos que trabajamos por el bienestar, es decir, que nuestro tema no es solamente el trastorno, o sea, que tienes un problema, estás enfermo, estás depresivo, estás nervioso, no, sino buscar de todas las capacidades que tú posees, porque todos los seres humanos poseen capacidades, todos, son brillantes, extraordinarios y maravillosos, todos. Es importante que nosotros descubramos eso y nos giremos hacia esa línea. Eso no quiere decir que eso es todo un alivio a la parte clínica, pero sí es una ayuda profunda. Doctora, a propósito de ayuda, durante toda la entrevista, que este tema a propósito es recurrente aquí en Debate Abierto, vamos a tener números de líneas de ayuda, líneas de auxilio, para que usted tenga esa opción, usted que nos está viendo. Don Danilo. Doctora, la salud mental cobró suma relevancia el año que recién acaba de pasar por lo que planteó una deportista, Biles. Y ella dijo, en el evento más importante que un deportista puede tener en su vida, que es participar en una olimpiada, dijo, no, mi salud mental es más importante. Para mí fue algo realmente impresionante, ese nivel de ponderación de las cosas, la madurez que esta joven planteó. Y en escenarios como el de la belleza, que es uno de los escenarios más glamorosos que los seres humanos tenemos, en los concursos de belleza, los concursos de simpatía, supongo que pasa lo mismo. ¿Por qué tenemos ese tabú de que esto no se debe tocar? O sea, ¿por qué fue eso tan explosivo? O sea, Biles, el caso de Biles demostró que efectivamente es un tabú mundial. Así es. Y es un tabú absurdo y ridículo, me atrevo a decir, porque la salud mental debería estar por encima de cualquier otro concepto. O sea, si a usted le dicen, vaya al médico, porque usted tiene un problema de corazón, usted corre. Todo el mundo corre con el problema de corazón, pero cuando te dicen, no, mejor vaya al psicólogo, mira, uno siente como que es que le están diciendo que uno tiene algo malo, pero si con el corazón también tienes algo malo. El tema es que se trata de una situación que tienes que resolver, porque si tú estás psicológicamente sano, probablemente ni siquiera te dé un problema del corazón. O sea que primero tienes que cuidar tu salud mental. Es importante, vaya a los profesionales de la salud mental. No tiene que ser ni por una causa ni por otra. Incluso se puede ir solo por prevención. Se puede ir por prevención y, como dije anteriormente, para buscar esas habilidades que yo poseo, que yo tengo, que yo puedo sacar adelante y que me pueden servir. Eso no quiere decir, porque hay una depresión que es clínica, que tiene que ver con dopamina y tiene que ver con neurotransmisores, sí, que también necesitan medicamentos y ya entonces puede ser en el área de psiquiatría. Doctora, esta semana comenzó signada por el suicidio de una reina de belleza, 2019, creo que usted la conoció, sí, fue al mismo concurso, ¿verdad? Sí, sí, sí. La candidata estadounidense Cheslie Kryst, ese es el nombre de la joven. Y con el paso de los días hemos conocido más sobre la situación de esta joven. Mire lo que dice su mamá. Ella llevaba una vida pública y otra privada. En su vida privada se enfrentaba a una depresión de alto funcionamiento que ocultó a todo el mundo, incluida yo, decía la mamá, su confidente más cercana hasta muy poco antes de su muerte. Y a mí lo que me impactó fue recibir un post donde decía, a veces la depresión es hermosa, luce hermosa. Es decir, no es siempre esa persona que se esconde, que se oculta, que está en la oscuridad, que estoy triste, que no quiero comer. A veces es funcional. ¿Cómo le impactó a usted esta noticia? Y también he visto que usted ha salido a activarse con respecto a este tema. Claro, con respecto a lo que también dice, lo de que a veces la depresión, la ansiedad, todo eso se ve bonito. Hace unos años se quitó la vida también Robbie Williams, que era un comediante. Sí, por ejemplo. Y eso tomó a todo el mundo por sorpresa, porque al final del día uno tiene, como dice, ¿verdad? Uno tiene el tabú de que los trastornos mentales, la depresión, la ansiedad, es alguien que se encierra solamente. Claro, eso puede ser un parte del espectro, pero no siempre es así. Una sonrisa no es una cura para la depresión. Solamente porque uno sonríe no significa que no está sufriendo sus batallas también. Claro. Entonces a mí me pegó demasiado ver eso. También yo sabía que Cheslie es una chica demasiado fuerte. Sé personalmente lo malo que pueden ser las redes sociales, lo pesado que puede ser todo el odio que uno llega a recibir por estar en una plataforma así. Yo ahí quiero entonces hacer un giro, porque con el paso de los días lo que se ha conocido
es que ella era acosada, había un bullying constante de parte de ciertos grupos, de ciertas personas, ella era una activista, entonces recibía un bullying constante que le estaba también de alguna forma perjudicando su salud mental. Usted también en Panamá ha sido objeto de bullying porque el tema de la belleza uno piensa, todas la van a piropear. No. Háblenos un poquito de esa experiencia. Claro, cada persona tiene su estándar de belleza, ¿verdad? Yo puedo ser bonita para una persona, pero puedo ser la persona más fea para otra. Y eso está bien, cada uno tiene su derecho de pensar lo que quieran pensar. El problema está cuando uno se pasa de la raya. Cuando uno toma esos pensamientos, los manifiesta en palabras detrás de un celular o una computadora y ataca a la otra persona. Pero solamente porque una persona es figura pública no te da el permiso de abusar de ellos. Entonces, ¿qué pasaba en el caso de Chesley? Es que ella, y más cuando eres una celebridad con una plataforma increíble y usas esa plataforma por el bienestar de todos, ella hablaba mucho de discriminación, hablaba mucho del derecho de mujer. Y cuando hablas de temas así, personas tienen sus opiniones y, repito, lo manifiesta de una forma muy incorrecta. Entonces... ¿De qué forma se lo manifestaban? Por ejemplo, tú tienes cuerpo de hombre, le decían. Y era una mujer que se ejercitaba y le decían, tienes cuerpo de hombre. Hubo unos días en que se aumentó de peso y le decían, eres una gorda, y le ponían unas palabritas más. Esas palabras la herían, esa palabra la iban enfermando aún más y el desenlace fue un suicidio. Sí. Uno yo creo que no se da cuenta el poder que tienen las palabras detrás de una computadora o un celular. Estamos en una época donde es más... donde el ciberbullying estamos en un punto más donde es más prevalente de lo que ha sido en la historia de la humanidad. Exacto. ¿Verdad? Y yo creo que hasta el día de hoy la gente no se da cuenta el efecto que eso le puede tener a una persona. Y yo, por ejemplo, ahorita que salí también con el tema de que yo también pasé por bullying, paso por bullying, como ves a personas que apoyan y quieren estar ahí por ti, también ves de que, pero tú eres celebridad, tú escogiste esa vía, tú tienes que estar abierto para críticas y no sé qué. Y a mí, claro, exacto, me pone a reírme también, pero no es un tema de risa, es un tema bastante serio, porque las personas no se dan cuenta de que decirme gorda y fea detrás de un celular es lo mismo que decirme gorda y fea a mi cara. Claro. Y que uno reciba 100, 200 comentarios así al día. Claro. Imagínese usted recibir que diariamente alguien le está diciendo fea, gorda, fea, gorda, fea, gorda, inútil, tienes cuerpo de hombre. Uno a eso le llega a afectar. Claro que sí, claro que sí, claro que te afecta y demuestra un poco también la poca empatía de la que estamos viviendo en nuestra sociedad. Don Danilo. Ahora, gente como usted ha recibido un entrenamiento para algo que mucha otra gente no recibimos entrenamiento. Por ejemplo, entrenamiento para agradar. Sonreír, la sonrisa es un agrado entre los seres humanos. Cierto nivel de comunicación física, el uso de la mirada, el uso de gestos. Como han sido entrenados para eso, entonces, ¿cómo puede haber un entrenamiento cuando no ocurra, cuando ustedes reciben que no están provocando un agrado, sino un desagrado, sino que lo que le provocan a la gente es un ataque? Entonces, ¿qué entrenamiento hay para eso? Es que no hay. No. A ti te tiran al agua y por más que tú tengas, por ejemplo, en mi caso, este fue el primer certamen de belleza en la que yo estuve, fue el Señorita Panamá. Lo gané, fui al Miss Universo. Chesley pasaba años, ella pasó yo como que 8 años participando en certámenes de belleza y aún así no estuvo preparada. Eso va al nivel de que es que no hay nada que te pueda... O sea, alguien te puede decir, mira, cada día vas a recibir odio, pero hasta que tú lo veas y tú lo estás viviendo, no te lo crees y casi que no asimilas las cosas. Entonces no hay preparación, nadie te puede decir, mira, así es que van a pasar las cosas y tienes que reaccionar así. Porque también tu reacción como humano depende de tantas cosas. ¿Por qué la han acosado a usted, por ejemplo, en las redes? De todo. Yo conozco algunas, pero dígalas usted. ¿Y cómo se ha sentido usted con esos ataques? Yo fui la primera inmigrante nacionalizada en ganar Señorita Panamá. ¿Verdad? Que eso crea, que para mí eso crea una... Ajá, no, ya eso fue, ya yo creo que eso dice suficiente. No, mentira. Estamos hablando de que yo vi, de primera, casi que una hipocresía, ¿verdad? Porque para el mismo tiempo estábamos hablando de contratar al señor Christiansen como nuestro director técnico. Y yo veo que un extranjero ahí, si lo quieren demasiado y están súper emocionados de que sea el líder de nuestro equipo de fútbol, lo que más amamos en Panamá. Pero para la reina de belleza, ahí sí es otro. Tú no eres de aquí. Tú no eres de aquí, tú no representas la belleza panameña, tú no tienes la esencia. Pero para mí, yo sí nací en India, viví ahí 4 años y el resto de mi vida yo fui criada en Panamá. O sea, para mí, que alguien me diga a mí a mi cara, tú no eres panameña, cuando yo
yo en mi corazón lo único que llevo es Panamá, fue como que, ok, pero ¿cómo te demuestro yo? O sea, ¿qué? ¿Un pasaporte? El pasaporte lo tengo. ¿Qué más te tengo que enseñar? Además, ibas a representar la bandera nacional, pero más allá de eso, en la parte física, estética, hubo una de la que yo fui testigo porque usted se tomó una foto, estaba medio sentada, se le veían los rollitos, un par de rollitos que a todos se nos forman. Pero hubo... Claro, todos tenemos rollitos. Ese momento, usted confrontó, usted no se quedó callada. Primero, ¿por qué su reacción? Y segundo, ¿cómo le impactan cuando le dicen esas cosas? Es que además de todo lo de inmigrante, la crítica número 1 que yo recibía, y ayer vi una entrevista donde estaban hablando de esto, es que yo tenía supuestamente el peor cuerpo. O sea, es que también depende de qué es un mal cuerpo, pero mucha gente decía que yo tenía el peor cuerpo que mandó Panamá al Miss Universo. Ahora, eso sí a mí me pegó. ¿Por qué? Y yo creo que todo el esquema de bullying, a mí en lo personal lo que más me golpeó fue todo eso. Yo tuve un accidente de rodilla en 2017 y pasé todo 2018 recuperándome. Yo era atleta profesional anteriormente a eso. Entonces, por más que yo quería ejercitar, ir al gimnasio y todo eso, mi cuerpo no daba tanto. Entonces, para mí era muy difícil justificarme que tenía el cuerpo aguado, pero, coño, estaba atrofiada. El manejo de emociones que usted tuvo con este tema, ¿qué es lo importante? ¿Usted buscó ayuda? ¿Fue su familia? ¿Cuál fue su soporte? Definitivamente mi familia fue, yo creo que el pilar para todo. Yo sí salí, dije que necesitaba más ayuda que eso. Fui a un psicólogo. Me acuerdo perfectamente que cuando dije que iba a ir a un psicólogo, de nuevo entró todo ese tabú de que, pero tú no estás loca. Y por eso mismo, yo públicamente todo el tiempo, mira, hoy tengo cita con el psicólogo. Qué bueno. Hoy tengo cita con el psicólogo. Muy bien. Me vi con mi terapista. Esa es la salida, doctora. Interesante. Ese es el camino, precisamente. Normalizar estas cosas. Normalizar que ir al psicólogo es normal, es promedio. Y me parece excelente que usted también mencione la familia, porque en el hogar también, pues, debe estar esa fortaleza. Pero más que nada a mí me preocupa mucho el bullying con respecto a las expectativas. Parece que nos hemos creado una serie de expectativas de cómo debe ser alguien, estereotipos de cómo deben ser las cosas, y si la gente no llega a esos estereotipos o a esas expectativas, ya es una falla. Y no es así. No existe tal cosa. ¿Cómo enfrentar, disculpe, el acoso a través de las redes sociales, ese bullying a través de las redes sociales? Esa pregunta es muy importante, Hugo, porque resulta que cada persona, como bien lo mencionó la joven, es personal, o sea, cada persona es distinta. A algunos le afecta de forma distinta, de la chica que estábamos hablando, le afectó muchísimo, a pesar de tener tanta proyección, y a usted le afectó menos, pero le afectó. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando es muy grave, por ejemplo, la depresión es muy grave, obviamente la persona, cualquier cosa, la va a detonar. Si es en su caso que usted no tiene una depresión, esto solamente la puede afectar a un cierto nivel y probablemente no llegue a mayores. Entonces, ¿qué pasa? Para poder saber en qué nivel estoy yo, es un profesional de la salud mental que te puede ayudar para decírtelo. Yo podré resistir, yo podré formar parte, así que no participen de lo que dicen en redes, lo que dicen los demás. Porque tengo que decir algo bien claro, aunque le moleste a quien le moleste y le caiga a quien le caiga. La mayoría de las personas que dicen cosas feas de otros son muy feas por dentro. Tienen muchos problemas emocionales y necesitan ayuda profesional, porque cada vez que vemos lo maravilloso que hay afuera, es porque somos maravillosos adentro. Y yo no lo estoy diciendo como capacitación ni como motivación, lo estoy diciendo como ciencias. Se llaman las neurociencias, la salud mental y las ciencias del bienestar. Probado científicamente. Quiero darle a las dos la oportunidad de una reflexión de cierre muy breve, dirigida a aquellas personas que se sienten, primero, acosadas a través de las redes sociales. Y quiero pegarte nada más una cosita. Y que necesitan... Que repases qué tanto pesa la envidia como motivación. Sí. Y también esas personas que sienten de pronto temor. Me está pasando algo, no tengo claro qué es, y tengo temor de contarlo, de decirlo, de buscar ayuda. Esos tres elementos, por favor, en la reflexión de las dos. Ok, bueno, bien. Todos, como dije al principio, todos nosotros somos maravillosos, extraordinarios y perfectos. Lo somos. Hay que buscar adentro de nosotros esas capacidades y eso lo puedes hacer con un profesional de la salud mental, que eso es lo más importante. Por otro lado, el mundo afuera siempre será complicado, siempre será con obstáculos y lleno de problemas. Hay que vivir como en una tabla de surf. En esa tabla de surf tú siempre estás tratando de vivir en un equilibrio.
La vida es buena y la vida es mala. Tiene las dos cosas. Tienes que aprender a vivir en la tablita. Es lo mejor que podemos hacer. Yo la recomendación más grande que tengo es que se vea, como dice, con un profesional. Si uno va y se rompe el brazo, no le va a ir a pedir a la amiga ayuda, ¿cómo me curo el brazo? No. Entonces, con una depresión o con un ataque de ansiedad, ¿por qué lo vas a hacer con una amiga? Claro, es muy importante salir a buscar ayuda, buscar apoyo, pero es muy diferente eso a buscar la ayuda que necesitas, ¿verdad? Y hablando un poquito de lo de la envidia y todo eso, ayer leí un quote que decía que las personas que son felices con su vida no critican la vida de los demás. Las personas que están satisfechas con lo que ellos están haciendo no van y no salen, no crean cuentas falsas a hacer todo eso. Y yo creo que un poco más allá que eso, para mí es muy importante hablar también un poco del tema de ya penalizar todas estas cosas, penalizar el bullying cibernético. Ese tema va a ser objeto de debate aquí. Créame que va a ser objeto de debate acá. Muy importante. Porque al final, porque al final hoy se nos terminó el tiempo. Y es humano, gracias a las dos por habernos acompañado en el cierre de hoy. Es humano que te sientas mal. Y es humano también buscar ayuda. Eso no te hace menos. Así que es la recomendación también que nosotros cerramos. Por eso las líneas que hemos publicado en este último segmento están a su alcance. Don Danilo, gracias. El próximo domingo tenemos un compromiso de encontrarnos otra vez. De aquí entonces hacemos el esfuerzo y nos regalamos el mejor domingo de nuestras vidas. Bendiciones. A las 3, recuerde, en ECO, el programa completo.